se encontrarán, unos sí, otros no, de alguien las glorias sin fin serán. Y tú y yo, y tú y yo, calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor, unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo, fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo, mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor, de alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no, estos las puertas cerradas ven, y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos hoy nada creen, tarde sabrán de su gran error, el que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo, son herederos del porvenir, unos sí, otros no, los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo, cuando concluya la dura lid, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. Por la gracia de Dios, en la presentación de hoy quisiera presentar un tema que espero sea de provecho. Se titula Vendidos. Hace poco, debería ser el mes pasado, en Semana Santa o la Pascua, diría que hace un mes y medio, supuestamente el mundo cristiano conmemoraba o celebraba la libertad o la salida de Egipto, ¿cierto? Un mundo bajo servidumbre, un mundo sin libertad que conmemora la salida de Egipto y la libertad. ¿Cómo puedo gozar del sabor de la libertad cuando ni yo mismo soy libre? El pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto. El problema era que Cristo debía venir otra vez y morir en la cruz para sacar Egipto de sus corazones. Y esta es la situación en la que vivimos actualmente. Hay un principio en la vida del Señor Jesucristo, y es: si quieres saber cuándo llega la primavera, debes contemplar la higuera. Si quieres saber cuándo es mi venida, tendréis que mirar hacia los acontecimientos. Así como este principio en la naturaleza indica cuándo llega la primavera, asimismo los acontecimientos en el mundo actualmente también tienen una connotación profética que señala la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El mundo ahora se ha tomado un respiro, por lo que todos tienen la tendencia de bajar la guardia. Sin embargo, creo que la tormenta viene después de la calma. Yo viví en la época comunista y recuerdo que con 16 años mi bisabuela me mandaba ir a la tienda a comprar leche. Pero en las estanterías no había un artículo como este. Durante muchísimos años, muchas de las tiendas en mi país se veían así. Sin importar cuán misericordioso sea el Señor o cuán bueno sea nuestro Padre Celestial, llegará el tiempo en el que la gente no pasará hambre por falta de pan.
buscando pan, comida o agua. Lo que vemos en la crisis actual es que la gente se siente más insegura y más dependiente del Dios que por tanto tiempo había ignorado y despreciado. Si tenemos miedo de pasar hambre, yo diría que en realidad deberíamos tener miedo de ser repudiados por Dios cuando su tiempo se cumpla. En Amós capítulo 8, versículo 11, tenemos esta increíble declaración del Señor por medio de su profeta. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, a lo que le teme la gente, ni sed de agua, sino, dice el Señor, de oír la palabra de Jehová. Yo creo que esta hambruna se ha producido ahora durante el tiempo de crisis. Cada vez más personas, a pesar de la amenaza y el miedo, han abierto su corazón de par en par a la palabra de Dios. Incluso en lo que atañe al colportaje se nos dijo que era una actividad de riesgo y la gente tenía miedo de contagiarse y enfermar. Sin embargo, otras voces decían que el colportaje ahora funciona mejor que nunca antes. ¿Por qué? Porque la gente está buscando soluciones y esperan que alguien le llamen a su puerta y se les diga algo bueno, que se les diga algo con esperanza, porque se nos bombardea con la corriente oficial. Vas a morir hoy, mañana, pasado mañana, cada día, hora tras hora. Hay una inseguridad absoluta con respecto al futuro. Pero cuando un niño llama a la puerta como colportor y les muestra la Biblia y les habla del Señor y de su amor, la gente revive. Por lo que creo realmente que esta hambre viene de esta crisis global. Aunque económica, política y socialmente hemos vivido en desventaja, desde el punto de vista espiritual creo que el Señor ha resucitado y despertado los corazones de muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y sigue diciendo, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Este es el tiempo de crisis que impelerá a todo el mundo. No hay nada peor que tener hambre de oír la palabra del Señor y descubrir que ya es demasiado tarde para ti. En Isaías 51 hay una declaración que demuestra que estamos vendidos. Así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Y el Señor dice, no sois esclavos de esta sociedad por mi culpa. Dios no tiene la culpa de que hayas perdido la libertad. Dios no tiene la culpa de que seas esclavo, ni de que seamos esclavos de cierta mentalidad o educación tóxica. Dios no tiene la culpa, nosotros la tenemos. E Isaías sigue diciendo, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Así pues, ¿quién tiene la culpa de que hayamos perdido la libertad, ya sea en este país o en el resto del mundo? Es por nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra culpa de que estemos esclavizados y que hayamos vendido nuestra otrora preciada libertad por una mentira. Y por tanto, de nuevo, nos hayamos hecho esclavos de otros. En el tiempo de crisis, la neutralidad es un delito moral. ¿Alguna vez habían escuchado esta declaración? En tiempos de crisis, la neutralidad es un delito. No puedes esconderte de las circunstancias. Es imposible. El que rehúse ir en procura de la vida, el que no escudriñe las Escrituras para ver qué es verdad, para no ser condenado en sus prácticas, quedará con la mente cegada y entregado a los engaños de Satanás. En otras palabras, si te engañan, si me engañan, si me manipulan, si nos manipulan, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No, es toda nuestra. Es nuestra culpa porque Dios nos dio las Escrituras, Dios nos dio la luz. Si omitimos educarnos a nosotros mismos, si no hacemos lo que dijo Jesús, de la higuera aprended, mirad y aprended, cuando veáis que brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Hermanos y hermanas, nuestro deber es recoger los acontecimientos y ajustarlos a lo que describe la profecía con el fin de saber dónde estamos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Lo que la palabra inspirada dice básicamente es: haz tus deberes. Dios nunca hará tus deberes por ti. Él te dio la información y tú debes cumplir con tus deberes. Yo también debo hacerlo porque la ignorancia sincera no transformará la mentira en verdad. No importa cuán sincera o honesto sea yo. Mi deber, así como el de todos nosotros, es hacer lo que se nos encomienda y saber qué está ocurriendo en el mundo. Y si tienes una relación cercana con el Señor Jesucristo, tú sabes, lo percibes, tienes ese instinto humano que Dios te dio para saber y sentir lo que está pasando. Hay algo que realmente anda mal, ¿sabes por qué? Porque aquellos en quienes confías te han vendido, me han vendido. Cuando nos amontonemos unos sobre otros en grandes ciudades como en Europa, llegaremos a ser tan corruptos como en Europa. No hace mucho, como 2 semanas atrás, una parlamentaria europea, Marion Maréchal Le Pen, formuló una declaración sobre lo que es la Unión Europea. La Unión Europea no es Europa, sino una ideología sin patria, sin nación, sin alma, sin civilización, que mata lentamente a naciones milenarias. ¡Wow! Es una ideología sin patria, sin nación, sin alma y sin civilización. Para mí, esto parece un virus. El virus que no tiene patria, ni nación, ni alma, ni civilización y no se preocupa por nadie. ¿No ves que en nuestro mundo algo va mal? Estamos justo en el centro de los acontecimientos y por eso, hermanos y hermanas, Europa y lo que ocurre allí ejerce una fuerte repercusión en este país, otrora libre. Hoy tenemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios si le seguimos acorde a lo que dicen las Escrituras. Lo que parece Estados Unidos es un engaño. Apocalipsis 13:11 dice que tendrá apariencia de cordero con 2 cuernos, pero ¿cómo hablará? Entonces, ¿cómo definimos esto en una palabra? Engaño. Cuando alguien tiene apariencia de cordero, como con 2 cuernos inocentes, y vas a él y dices: hola, que Dios te bendiga, en vez de oír un balido con una voz preciosa, dulce, propia de un cordero, oyes una voz que dice: soy el soldado universal. En 2005 leí una historia interesante acerca de una fábrica que elaboraba juguetes para Navidad. ¿Y saben qué hicieron? Tenían muñecas para las niñas y soldados universales para los niños. Y de algún modo se produjo un error en el ordenador y se intercambiaron los chips, por lo que las muñecas tenían el chip con la voz del soldado universal. Y se vendieron todos los juguetes, y cuando la niña recibía el regalo y pulsaba el botón para escuchar a la muñeca, al hacerlo de repente decía: soy el soldado universal. Entonces la niña tiraba el juguete al suelo y decía: oye mamá, algo anda mal. Y cuando el niño pulsaba el botón de ese soldado universal, esperando oír una voz como la de un personaje de Star Wars, lo que oía era: hola, cariño, me llamo Jenny. Y esto es lo que ocurre en Apocalipsis 13. Es un engaño, hermanos. La polaridad, los valores se están invirtiendo. En este país la familia solía ser tan hogareña y valorada, y ahora se la está atacando. La palabra de Dios dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para que crean la mentira. La Biblia no dice que no recibieron la verdad, lo que dice es que no recibieron el amor de la verdad. Tienes una conversión intelectual, pero no una conversión del corazón, hecho que te lleva a creer la mentira. El protestantismo en América está experimentando la misma crisis de identidad que en Europa. ¿Es esto una visita o una invasión? Esta foto se hizo en Europa hace unos años y toda esta gente venía de diferentes lugares en guerra. Solo en Berlín llegó a haber 2 millones de personas que venían de distintos lugares, tales como Siria.
El propósito de esta invasión o visita es destruir todo atisbo de cristianismo que pueda quedar en Europa. Lo que ocurrió allí hace exactamente 2 años lo ves aquí en Estados Unidos. Si vas al aeropuerto y vienes de otro país, debes llevar un pasaporte, un test, responder algunas preguntas y de repente tienes una enorme discrepancia en la frontera sur. ¿Es esto una invasión o van de visita? La situación es muy similar con lo que ocurrió en Europa. La misma película, el mismo escenario, pero con diferentes actores. Quisiera compartir con ustedes una declaración de una gran pensadora, novelista estadounidense y filósofa. Cuando vea que el comercio se hace no por consentimiento de las partes, sino por coerción, cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno o por influencias, más que por el trabajo, y que las leyes no protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. Así es, al observar la higuera sabréis que el verano está cerca. Esto muestra cuán cerca está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios. Entonces tienes una identidad, hermanos y hermanas, tenemos una identidad, pero sabemos algo más. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Esperas que el mundo sea sincero, que te diga la verdad? Cuando el mundo en el que vivimos está bajo el maligno y el fundamento de la humanidad no son los 10 mandamientos, la ley de Dios, los principios que santifican la mente y el alma, ¿esperas que te digan la verdad? No, estamos vendidos, porque aquellos a quienes nos educaron a respetar y a confiar nos han traicionado. Duele mucho, ¿verdad? Para avanzar un poco más, leamos esta interesante cita. Si el Señor no viniese pronto y quebrantase su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. Esto es una declaración del Espíritu de Profecía de 1856. Me fue presentada la actual condición debilitada de la familia humana. Cada generación se ha estado debilitando más y la enfermedad, bajo todas sus formas, aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos deformados, con nervios y mentes lóbregas, están arrastrando una mísera existencia. El poder de Satanás sobre la familia humana aumenta. Si el Señor no viniese pronto y quebrantase su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. Ahora, ¿es esta una declaración que nos lleva a lo que declaró Jesús? De la higuera aprenden la parábola. Cuando broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Al ver acontecimientos como estos, sabemos que el Señor vendrá muy, muy pronto. Jacques Attali dijo una vez en una entrevista cedida a Michel Salomon en 1981, en Breve Historia del Futuro, de hecho, los verificadores de hechos admitieron que en efecto declaró lo siguiente: porque en cuanto supera los 60-65 años, el hombre vive más de lo que produce y le cuesta caro a la sociedad. Y en otra declaración, es mucho mejor que la máquina humana se detenga abruptamente en lugar de deteriorarse gradualmente. Entonces los verificadores de datos reconocieron que estas declaraciones habían sido pronunciadas en 1981. Olvidemos la primera, no nos suena muy bien, pero la otra la podemos dar por buena, pues los verificadores o los gurús de la información confirmaron su veracidad. Prosigamos. El presidente de la nación se puso una máscara y les llamó diciéndoles: cuando encontréis al pequeño bebé, el rey nacido en Jerusalén, volved y hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore.
¡Wow! ¿Cuánta verdad crees que había en esto, hermano? Él intentó disimular, intentó presentarse a sí mismo como alguien que ama a la humanidad. Él intentó mostrar que sí, soy tu presidente, soy tu rey, soy tu emperador, vivo para protegeros como sociedad. ¿Cuánta verdad hay en esto? En lugar de adorar a Jesús, ¿qué hizo? Mataron a cientos de miles con tal de asegurarse de matar a aquel que quería adorar. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que el mundo de ahora es más honesto y sincero que el de antaño? Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas mientras pretendemos hacer lo contrario. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Si la declaración del pacto secreto no te ha gustado, aquí tienes el espíritu de profecía. A menos que incluyamos las libertades médicas en la Constitución, con el tiempo la medicina se volverá una dictadura disfrazada, en la cual el arte de sanar quedará restringida a una clase de personas en tanto que a los demás se les negará los mismos privilegios. Ello constituirá la Bastilla de la ciencia médica. Todas esas leyes son antiamericanas y despóticas y no tienen lugar en una república. La Constitución de esta república debería otorgar privilegios especiales a la libertad médica así como a la libertad religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, lo que me parece interesante es que estas declaraciones se ajustan muchísimo a las necesidades de nuestra sociedad actual, ¿no es así? Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». ¿Qué pasaría si nos aplicáramos esto a nosotros mismos? Cuando Jesús vio a Livio, cuando vio a Juan, cuando vio a fulano, mengano, a cualquiera, cuando te vio a ti, dijo: «He aquí un ciudadano en quien no hay engaño». ¿No sería eso bonito? En los tiempos de Jesús, este carácter, transparencia, honestidad, dignidad, sinceridad, era tan raro. Y aún hoy es raro. Un filósofo italiano dijo: «Aprenderás por tu propia cuenta que en el largo viaje de la vida encontrarás muchas máscaras y pocos rostros». Él se refería a caracteres ocultos tras declaraciones políticas. En la historia de los submarinos de Discovery Channel, la disuasión es el arte de producir en la mente del enemigo el miedo a atacar. Entonces el miedo tiene un papel importante en las creencias cristianas. El miedo puede destruir la fe. Hermann Göring dijo: «No fueron Hitler ni el nazismo lo que les dio el poder para manipular a la sociedad, sino el miedo inducido». Ahora bien, ¿qué relación tiene el miedo con el comportamiento cristiano? ¿Es esta la actitud cristiana, dar la espalda a la realidad? ¿Será que manteniéndonos neutrales salvaremos la vida? En tiempos de crisis la neutralidad es un delito. Proverbios 29-25. «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». Así pues, hay un equilibrio perfecto. El perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor, el miedo. Pero ¿en qué se traduce este versículo bíblico? Algunos dicen: ¿ves? Incluso Juan reconoce que si tienes temor, que si tienes amor perfecto en Dios, no temes a Dios. ¿De verdad? Este versículo bíblico no se aplica de esa manera. En el amor perfecto no hay temor hacia el hombre, aunque el perfecto amor sí ofrece el temor digno hacia el Padre Celestial, el Creador. Cuando temes a Dios, no le temes al hombre. Y cuando temes al hombre, no temes a Dios. Entonces creo que todos estamos de acuerdo en que mejor es estar con el Señor y ser juzgado por el mundo en vez de estar con el mundo.
la tendencia oficial del mundo y ser juzgado por Dios. ¿Qué prefieres? En Salmos 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así pues, hermanos, llegando a la conclusión, vivimos en un tiempo en el que nadie te andará buscando sin que haya un interés egoísta, y en el que te abandonarán en cualquier momento sin razón alguna. Este es el mundo en el que vivimos, lleno de hipocresía, egoísmo. No puedes confiar en nada ni en nadie, salvo en la palabra de Dios. El hijo se levantará contra el padre, la nuera contra la suegra. Los enemigos serán aquellos que están bajo tu techo. Judas. ¿Cómo se traduce un Judas en el lenguaje moderno? Oportunista. Hay grupos de personas que esperan, son gigantes dormidos y que traicionarán por 1 centavo o 30 monedas de plata. Ellos están entre nosotros y Dios no lo quiera que sea yo o seas tú. Como última declaración leamos en Isaías 8:12 al 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo, es decir, el mundo, llama conspiración o teoría de la conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. No temas lo que teme el mundo, hermano. Ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Porque si temo al Señor, no temo lo que el mundo teme, ¿verdad? Y entonces tienes otro comportamiento. Cuán preciosa es esta declaración. Como conclusión, tus derechos emanan del gobierno. Eso es falso. Tus derechos y tu libertad vienen de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, si leéis en Mateo capítulo 5 las bendiciones del Sermón de la Montaña, recuerdan que Jesús aborda el carácter, la paciencia, el amor y otras cosas, y también la purificación del corazón. En definitiva, todo, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la última bendición? Si tienes problemas con tu carácter, es decir, con todas las bendiciones, la última es una invitación a crucificar el yo. Bienaventurado aquel cuyo carácter es asesinado. Cuando la gente diga cosas terribles sobre ti, porque te regocijarás. Bienaventurado aquel contra quien el mundo es cruel, porque será bendecido. Regocíjate, porque los profetas del Señor sufrieron lo mismo. Lo que Jesús dice es: te invito a beber de esa copa agridulce de la que también bebí en el Getsemaní. ¿Quieres estar conmigo? Deberás tener tu propio Getsemaní. Deberás beber una gota de mi amargura, de mi sufrimiento, pero regocíjate, porque en ese sufrimiento serás mío. El cielo te conocerá. Hay una declaración conjunta de Mateo capítulo 5, creo que es los versículos 11 y 12. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, porque todo el mundo cristiano corre hacia la música cristiana. Y Jesús dice: oye, espera, no solo se te da o se te otorga para creer en Jesús, sino también para que padezcáis por Él. El mundo se está dividiendo en dos. ¿Te gusta cantar? A mí me gusta cantar, pero hay un paso más a dar, además de solo cantar y orar, y es: ¿estamos listos para morir? ¿Estamos listos para morir por el Señor? Esta es la última bendición del Señor. Dejad que los enemigos te apuñalen. Ora por ellos, y ese será tu llamado para convertirte en hijo e hija de Dios. Hermanos y hermanas, la experiencia más hermosa es comprender que debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Ellos despreciaron su vida hasta el final, hasta la muerte. Que el Señor nos ayude a comprender que como hijos e hijas de Dios, libres en Él, no podemos ser esclavos de este mundo. Si crees en la libertad, actúa, camina y habla como un hombre que teme a Dios y respeta a las autoridades. No actuaré
caminaré ni hablaré como aquel que adora a las autoridades y respeta a Dios. No, 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 al revés. Yo temo a Dios, adoro a Dios y respeto a las autoridades, porque tus derechos emanan de Dios y no del resto. Que el Señor nos bendiga ahora y siempre. Amén. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido